Pero no me cuadra en parte. Es como que usted me dijera, mire, la Gladys Marín de repente se pone a trabajar de empleada en una casa. ¿Y qué pasó con la Gladys Marín? No entiendo, ¿no? Hay parte que no me cuadra toda esta historia. No me cuadra. Herminia Aburto Colihueque nació el 27 de octubre de 1910 en Coyimayín, un loft dominado por el Cerro Niguén al norte de Loncoche. Fue la primera hija que tuvo Manuel Aburto Panguilef con Avelina Colihueque y la segunda después del primogénito, su hermano Cornelio. Conocí a mi tía Herminia, la vi por primera vez para el velorio de mi abuelito. Yo sabía que existía ella, que vivía en Santiago, que estaba casada en Santiago, pero se conversaba en la familia, en el fogón, pero yo no la conocía. Yo tenía 12 años cuando la conocí. Que yo pensé que no era mi tía porque no era ni parecía a la parentela que teníamos nosotros, pues. Era como una dama del extranjero. Ella desde un principio vistió muy elegante. Tipo ciudad, santiaguina nomás. Santiaguina le decían. Y como tenía un rostro bonito, se sabía peinar y todo. Era súper elegante. Yo después de eso no la vi nunca más, pues. Pasaron los años y de repente dijeron que iba a venir la tía al campo. Y llegó a la casa de mi abuelita. Entonces dijo ella que iba a empezar a venir, que ya se había separado. Ya dijo, pues estoy trabajando, dijo, con una casa italiana, parece que era la familia. Entonces voy a tener mis vacaciones, dije, me voy a venir donde la mamá. Entonces empezó a venir ella y todos los años estaba un mes con nosotros acá. Ahí compartíamos con ella, pues ella íbamos a Loncoche, me compraba rico, lo pasábamos bien. Y se llevaba bien con mi mamá también. Y después se iba a Santiago, volvía al año siguiente, siempre se comunicaba por cartas con mi papá y siempre estábamos sabiendo de ella. Cuando tenía 30 años y como muchas mujeres mapuche en aquel entonces, Herminia dejó el Gualmapu y encontró trabajo en el servicio doméstico. Primero estuvo en Viña del Mar y luego en Santiago, trabajando para la familia Butazón y Álvarez, que tenía una casa quinta en Maipú. Bueno, Herminia trabajaba en mi casa desde que yo tenía entre 8 o 10 años, algo así, hasta que me casé, o sea, hasta los 26 años. O sea, fue para mí una persona muy importante que me regaloneaba. Ella era, digamos que era barrera y a mí me tenía muy buena barra. Yo era como era el más chico, era regalón, no sé, me quería mucho. Yo tendría 8 años en el año 53, 55, por ahí, no sé bien, no sé exactamente. Y estuvo en mi familia hasta el 70, 71, 72, por ahí. Yo me casé el 73 y esa foto que salimos, que la vamos a ver a ella se había ido ya que tiempo y la pasamos a ver. La Ana María, mi mujer, que le tenía mucho aprecio, dijo, pasemos a ver a Herminia y fuimos a Coyimayín. ¿Y qué era lo que hacía Herminia en la casa de ustedes? ¿Cuál era su rol? La cocina. Estaba en la cocina y cocinaba maravilloso. Cocinaba estupendo. O sea, después de una cena con invitados, mi mamá le decía, tienen que ir a saludar a la Herminia porque no sé lo que se puede. Y todo le hace, qué rica le quedó el pollo, qué rico le quedó no sé qué, el pavo, no sé qué cosa. Pues cocinaba estupendo, muy bueno. ¿Y había algún plato de todos los que ella hacía?
Ah, sí, el pollo de la Herminia. El pollo de la Herminia era famoso, el pollo al horno que hacía no sé con qué. En esa época el pollo era un plato raro, un plato no corriente. Entonces el pollo de la Herminia de los domingos era una cosa maravillosa. ¿Y ella además tenía que hacer el aseo o otras cosas? No, porque había una que se llama niña de mano. No, su reino era la cocina. Ella hizo su dominio. Y no se le metía a nadie. O sea, nana no era ama de llaves. Y tenía la estampa de ama de llaves. O sea, yo a la tía no la veo limpiando los baños. Yo la veo mandando. Yo a ella la veo mandando a otros a hacer las cosas, ordenando, dando órdenes. Era una cosa digna, no era una cosa indigna de la esclava ahí, no, era una cosa digna. Ella tenía su dignidad, nunca la perdió, dignidad total. En el año como 18 o 19 años atrás, la comunidad de Mihuentru entró al programa Orígenes. Y dentro de todas las actividades del programa que había un encuentro de mujeres dirigentes, que parece que era la Universidad Católica, que había como un conversatorio con respecto a lideresas en su momento. Hoy día el concepto de lideresa, pero antes eran como dirigentes mapuches de la región. Entonces el encargado del programa acá que me invitó, pues me dijo, mira, ¿sabes que hay esta actividad? Yo partí. Dicen, Margarita Calfín nos va a hablar sobre Herminia Aburto. Y yo quedé así como, Herminia Aburto es mi tía abuela. Entonces, y después dije, ya, puede ser alcance de apellido, pero después cuando Margarita empieza a hacer su presentación, era Herminia Aburto Colehueque. Y yo decía, ¿qué hace la Hermi aquí? Porque no me cuadraba. Y empieza a contar de que ella había sido candidata y yo no la podía creer. O sea, no, porque la tía Hermi o la Hermi, como le decíamos, que yo conocía, no tenía ninguna relación con la mujer de la cual se estaba exponiendo. Antes de emigrar fuera del Gualmapu, Herminia había sido secretaria de una de las organizaciones mapuche más importantes del siglo XX. Candidata a regidora en 1935, en la primera elección en la que las mujeres del país pudieron presentarse como candidatas y votar. Y presidenta de una de las primeras organizaciones de mujeres mapuche de la historia. También había sido una competente y eficaz escritora. Todo en la década de 1930. Todo entre sus 20 y 30 años de edad. Llegué acá y le dije, oye mamá, ¿tú sabías que la tía Herminia? Porque igual mi mamá le han preguntado tantas veces la historia de la familia que hasta nosotros mismos de repente nos dice, ya, pero está bueno. O sea, con otros términos, pero nos dice que no la molestemos más. Entonces yo le dije, mamá, ¿tú sabías que la tía Herminia fue candidata? Entonces incluso me sentí como, ¿por qué esto lo sabe gente que no tiene nada que ver con nosotros? Nosotros no lo sabemos. Entonces mi mamá me dijo, no sabía. Sí, mamá, ¿sabes qué? Ya nos dijeron esto. Entonces ahí mi mamá dijo, sí, puede haber sido en la federación y no sé. Bueno, ella siempre andaba con tu abuelo. Para la década de 1930, las mujeres organizadas habían conquistado algunos derechos y estaban presionando por conseguir uno de los más preciados, el derecho a voto. En 1934 se promulgó la Ley de Sufragio Municipal Femenino, que se ejercería por primera vez al año siguiente, en las elecciones municipales de abril de 1935. Herminia se presentó como candidata a regidora en Temuco por la lista 22, llamada Alianza Popular. Esta lista agrupaba a gremios y personas afines a la Federación Obrera de Chile, la FOCH. Herminia obtuvo solo un voto.
Y todavía sí, esa subvaloración en ciertos lugares. Yo he escuchado en territorios que dicen que la gente mapuche, los longos, así no votan por mujeres. Si van de candidatas, no sé, pues a ser concejala, no sé, alcaldesa. Y eso es lamentable porque te habla de una reducción pues, de las personas, ¿no? Siento que ahí operó el sistema, pues, manipuló formas mentales que hacen daño finalmente, no nos hacen bien. Herminia provenía de una familia de personajes diplomáticos, de relevancia política y con gran dominio de la palabra oral y escrita. Y su padre, Manuel Aburto Panguilef, había fundado en 1916 la Sociedad Mapuche de Protección Mutua, que años más tarde se convertiría en la Federación Araucana. Que el abuelo vivía en Temuco, el abuelo vivía ahí en Antonio Vara, 1137, no me olvido nunca. Antonio Vara, 1137. Ahora parece que hay un servicentro ahí en Temuco. Sí, ahí vivía él. Ahí tenía la casa, una casita chiquitita, un cambuchito, pero vivía lleno de mapuche todos los días. Y en una tremenda fila, como que estaban repartiendo sándwiches. Lleno de gente que tenía problemas de tierras, seguramente, ¿no? Y él los atendía. Herminia trabajó como secretaria de la Federación Araucana al menos desde 1932 y hasta 1938. Pero los primeros registros de su participación datan de 1925, cuando tenía 15 años. Como secretaria, debía acompañar a su padre de forma permanente en la oficina de la Federación Araucana y también en algunas gestiones dentro y fuera de Temuco. Estaba a cargo de llevar o escribir el libro de actas en que se registraba lo acontecido en la oficina. Aburto Panguilef brindaba asesoría jurídica a los mapuche para que solucionaran sus problemas legales ante los tribunales chilenos y mediaba como un juez en conflictos de diversa índole. Al acto de acudir a la oficina de la Federación Araucana para estos fines, Manuel Aburto le llamó comparecencia, y era Herminia quien debía tomar las notas de cada caso, ordenando y sintetizando lo expuesto por los comparecientes. Se ve quién es la persona más adecuada, se propone. Yo creo que ella igual, quizá era el momento, le tocaba hacerlo nomás, porque no había nadie más que hiciera, tenía que ser ella nomás, ¿no? Quizá no era lo que más le gustaba, pero tenía que apoyar a su padre, era su mano derecha después, claro, él lo vio así, y ella sostuvo a la federación, invisible como sea, pero lo sostuvo porque era su momento nomás. Y seguramente, claro, la educaron para ello también, porque era la hija de Aburto, y seguramente tenía ella algo que le hacía, ¿por qué no otra hija? Tenía quizá ella una facilidad, no lo sé, cuando pequeña, pero anda con su librito ahí siempre escribiendo. Entonces su padre seguramente ahí observó. Y yo creo que además de la escritura, que era un poder y un desahogo, ella tenía eso de la gestión y de unir, de hacer vasos comunicantes entre distintas orgánicas o también con el mundo no mapuche. O sea, que se haya relacionado con el MENCH, que es el movimiento pro emancipación de la mujer chilena, que era así como un movimiento incipiente, y que haya tenido relación con mujeres mapuches, que hayan venido, que hayan tenido reuniones, interlocución, política, gestión. Entonces eso es muy relevante, muy adelantado, se puede decir, también, al momento histórico. En 1938, la Federación Araucana viajará a Santiago e incluirá en la comitiva, por primera vez, a un grupo de señoritas, entre las que viajó Herminia.
Esta foto fue tomada durante ese viaje. Esta también. Fue durante ese viaje que Herminia Aburto y Elena Cafarena se conocieron. Así cubrió el periódico Frente Popular el encuentro. Santiago, 26 de abril de 1938. La señora Cafarena de Giles expresó el agrado y calor con que sus hermanas chilenas recibían a las heroicas hijas de Arauco. En sencillas pero emocionadas frases contestó el saludo del MEMCH la señorita Herminia Aburto. Nos encontramos en nuestra casa, dijo la hija del gran Toqui Aburto Panguilef. Agradecemos la ayuda y el estímulo del MEMCH, trabajaremos en su seno, convencidas de que lo hacemos en beneficio propio. En julio de 1938, 3 meses después de su encuentro con Elena Cafarena, Herminia fue elegida presidenta de la Sociedad Femenina Fresia, una organización de mujeres mapuche que se agrupó con el fin de hacer comprender a la mujer cuán valiosas son sus virtudes. Permaneció en el cargo hasta 1939 y un año después, en 1940, estará instalada en Viña del Mar, trabajando para la familia Butazoni, la misma para la que trabajará en Maipú en los años que Óscar recuerda. De ese año es esta foto. Ellas fueron muy fuertes y pudieron salir adelante respecto a esas formas, porque imagínate, antes era como mucho más el mundo masculino de las organizaciones. Ellos ordenaban todo desde la corporación y la misma federación, la mayoría eran hombres, entonces ellos definían qué se hacía, cómo se hacía, porque ya estaba la mentalidad chilena operando, pues sí, la escuela ya estaba operando, el ninguneo de las mujeres estructural. Me imagino esos tiempos muy difíciles para ellas, pero no obstante, igual las conocemos, aportaron, escribieron. Tras pasar al menos 15 años de su vida ligada al quehacer de la Federación Araucana, y ella misma creciendo políticamente, vinculada a una red de mujeres mapuche y chilenas que confluían en Gualmapu, Herminia, en lo que parece ser su mejor momento, toma su maleta y se va. El ser hija de Manuel Aburto Panguilef no tiene que haber sido fácil para ser las hijas mayores. Además, el carácter de don Manuel, pues si yo no lo conocí, pero el concepto de la gente que sí lo conoció, o sea, él se imponía por sí. Yo creo que cuando empezaron a contarme cómo era el abuelo y las historias, yo me imaginaba un abuelo como de 2,5 metros. Porque decía, no, él se imponía con su presencia y la cuestión. Y entonces un día le pregunté a mi mamá, era un tremendo abuelo gigante y la cuestión. Y yo no, dijo mi mamá, si no era tan alto. Entonces, la personalidad que tiene que haber tenido él para haberse impuesto sobre todos los otros, tiene que haber sido tremendo. Entonces, para ser hija, mujer, en los tiempos que ellos estuvieron, tiene que haber sido muy difícil. De su historia pasada y lo que usted me cuenta, nada. Nunca, lo que ustedes me dicen ahora, para mí era una novedad total, no tenía idea. Qué salvaje. Pero qué curioso, qué notable que se haya, como que se olvidó de su pasado y nunca más. Pero radical, un corte radical. Lo que pasa es que tenemos que situarla en el tiempo que ella fue dirigente. Primero, en el tiempo en que no todas las mujeres iban al colegio. Entonces, inevitablemente yo creo que el hecho de que ella ya, quizás ni siquiera en su momento tuvo la intención de ser dirigente, pero era la que sabía escribir. Entonces el tío, yo creo que el abuelo Manuel y el abuelo Cornelio tú, porque tú... Y ella asumió el cargo como buena hija, porque en ese tiempo uno no le decía que no a los papás, y asumió el cargo y le dio nomás. Y una cosa llevó a la otra, y como ella era una persona educada, le tocó.
Pero sí, yo creo que tiene que haber pasado algo muy grande en su vida, así como para decir, me voy y no miro para atrás. En 1948, Herminia estará viviendo en el barrio Mata de Santiago, en el pasaje Aurelio Pozo, donde residían varios mapuche emigrados. Juan Antonio se llamaba su esposo oficial, de apellido Millanguir. Resulta que ese caballero era casado en el aspecto mapuche, ahí en Metrenco. Tenía una señora que se llamaba Rosa González. Entonces él se fue a Santiago y se quedó trabajando allá y conoció a la tía Herminia, se casó con la tía Herminia. Ella daba pensión a los hermanos que trabajaban allá, porque allá trabajaba Manuelito, trabajaba el tío Elías, tío Germán. Y tenía su pieza, ella su departamento, y llegaba toda la parentela ahí donde ella, y ella los atendía. Después encontraron ese trabajo con esa familia italiana que tenía una chacra ahí en Maipú, parece que era. Entonces ahí le dieron casa. Y el caballero trabajó como medio año ahí nomás, después dijo que se venía para Metrenco porque no quería estar más en Santiago. Pero que iba a volver y no volvió nunca más. Se quedó acá con la otra señora y la tía se quedó sola. Yo a la tía Hermi la conocí en el ocaso de la vida de ella y acá. Para mí fue impresionante, porque es la imagen que tengo yo de niña de haber conocido a la tía Hermi, de una mujer muy elegante, y lo que más me impresionaba eran los tacos. Ella siempre tenía zapatón de taco alto, siempre. Entonces cuando ella llegó, hubo todo un trastorno en la casa del abuelo, porque ella llegó con muebles finos. Era como lo que a mí me impresionaba, era como una casa de muñecas, pero en grande, que era como lo que una niña siempre soñó, pero que estaba ahí. Y tenía revistas papel cuche. O sea, y el trastorno más que me llamó la atención, porque nosotros nos criábamos en la casa, en este lugar, estaba la cocina fogón. Entonces nosotros nos criábamos con la cocina fogón. Y cuando llegó la tía, hubo una transformación del espacio, porque ella trajo la cocina económica que le llamaban, y no, la tía compró cocina económica, que es la cocina leña que todos conocemos, pero en ese tiempo era de cocina fogón, pasaba a cocina leña con la tía Herminia. Primero falleció mi abuelita, después falleció mi mamá, quedó solo mi padre. Entonces ella se vino de Santiago para acompañar a mi papá. Pasó el tiempo, pasaron los años, se empezó a sentir mal ella de salud, porque tenía sus años. Entonces hubo que llevarla al médico. Y dijo el doctor que estaba a punto de perder la memoria, que había que cuidarla. Llegó un día que se fueron a pagar, fueron a comprar su mercadería y al día siguiente de que fueron al Loncoche, llega mi papá asustado en la tarde, como a las 3 de la tarde, me dice, tienes que ir a ver a tu tía, hija, me dice, porque tu tía revolvió todas las cosas, me dijo, revolvió el fideo con el arroz, la grasa, la hierba, está todo revuelto, me dijo, encima de la mesa. Y anda, me dijo, de esta manera, anda, se vistió mal, dijo, anda con una bota, anda con un zapato. Y lloró mi papá. Mis últimas impresiones de la tía Herminia fueron tan fuertes como la primera impresión cuando la conocí. La tía Hermi, el siguiente recuerdo fuerte que tengo con ella es haber ido a un guilletún a Malhuehue y estábamos debajo de un guaye grande porque nosotros llegamos el día antes. Hicieron una tremenda fogata porque como alojamos fuera, lejos del guilletún, los chiquillos empezaron a hacer como fuego para la noche. Y ella estaba, dentro de toda su elegancia, tenía un charpe, que le llaman ahora, pero un chal, que era de esto como de Castilla, de esas de las mantas, negro puesto. Y estaba sentada y el fuego. Y de repente la miramos y estaba verde, completa, verde. Entonces nosotros dijimos, ¿por qué está verde? Claro, con el fuego cayeron las cuncunas. Le cayeron todas las cuncunas encima. Y ella estaba tranquilita, así como nada. Y todo así, ya le sacaban las cuncunas, ya pasó. Y al otro día la tía se perdió. Hoy era terrible, un sufrimiento grande. Entonces yo llamé a mi tía Santiago, la hermana menor que también está fallecida.
Y le dije yo no hay qué hacer, tía. Entonces, yo como soy católica, hablé con el padre y con la asistente social de Loncoche. Y me dijo, vamos a tratar de conseguir, me dijo, hogar en Gorbea. Entonces fui yo, conversamos con las monjitas y me dijeron, tráela, pues. Y yo la iba a ver toda la semana. Después, como 3 meses después, me dijo la monjita, no venga seguido, me dijo. Venga una vez, me dijo 2 veces en el mes. Y después me dijo, nosotros le vamos a decir cuando no tiene que venir más. Y así lo hicimos. Así fue desapareciendo de a poquito la tía y cuando la fui a ver la última, ella no conocía nada, estaba acostadita y nomás no se movía ninguna cosa. Fue su decisión. Ella siempre decidió hacer lo que ella quería hacer. Si a veces uno se aburre también como de esos espacios que son de más públicos, más de decisión, más que estás ahí, todos te ven y te critican. No todo es flores, y también es como mucho violencia. Y uno se aburre, y una se aburre más. Así que yo creo que la Herminia siempre fue así como decidida, como fuerte. A pesar de todos los sufrimientos, ella logró hacer lo que ella quería. Y se retiró dignamente a trabajar y disfrutar de su trabajo. Eso espero yo que haya sido. Yo creo que no la dejaría tranquila de preguntarle. No, porque ella vivió. O sea, las cosas que hoy día pide el pueblo mapuche son las mismas que pedían en el año 20. Entonces, que me contara por qué se dio esto, por qué se dio lo otro, o sea, por qué está esto. Tía, cuéntame. Yo creo que la interrogaría mucho. Y sería como, si ella me dijera, mira, haz esto, yo creo que sería una de las que le haría caso. Herminia pasó los últimos años de su vida en el hogar de ancianos San Francisco de Asís de Gorbea y falleció allí el 23 de enero de 1992. Sus restos descansan en el cementerio de Coyimayín, Niguén.